Le damos la palabra al doctor Kenneth Burbano, de la Universidad Libre. Buenas tardes para todas, para todos, un cordial saludo. Doctor Juan Daniel Peñuela Calvache, autor de la iniciativa y demás representantes, señor ministro y las personas que están presentes en esta audiencia y virtualmente. En mi calidad de director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre, agradezco la invitación para participar en esta importante audiencia. Un fraternal saludo desde nuestra casa de estudios. Haré inicialmente unas consideraciones generales y luego resaltaré algunas preocupaciones ciudadanas y recomendaciones sobre este proyecto. Es importante decirle al país que la ciudadanía y a la ciudadanía que este proyecto de ley sobre el incentivo para el actor popular hace parte de ese marco amplio y estupendo de la protección de los derechos e intereses colectivos. Sí, nos estamos refiriendo al medio ambiente, al equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, al espacio público, al patrimonio público, a la moralidad administrativa, a los servicios públicos, a la protección de los recursos naturales, renovables y no renovables, a las especies animales y vegetales, a la salubridad y seguridad públicas, a los derechos de los consumidores y usuarios, entre otros, a esos derechos de titularidad plural, a esos derechos de solidaridad, a esos derechos colectivos cuyos titulares somos todas las personas. Se trata entonces nuevamente de regular el incentivo para que el actor popular obtenga un beneficio, obtenga una recompensa, obtenga un estímulo. Es decir, lo que inicialmente se planteó que había como una especie de empresas dedicadas al negocio de las acciones populares, tiene que ser, porque el incentivo se paga no por promover acciones populares, sino por ganarlas. Y eso significa que efectivamente un juez de la República determinó que hay vulneración o amenaza a los derechos e intereses colectivos. Por tanto, para el Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre es fundamental que se vuelva a regular los incentivos en las acciones populares en virtud de la ley. Esa eliminación de los incentivos generó un desestímulo para promover las acciones populares. Y no está demostrado que efectivamente la congestión judicial haya bajado, pero sí se le pide altruismo a las personas. Es decir, cuando estamos frente a una situación de un Estado que tiene poder, de unos gobernantes que tienen poder, que hay recursos económicos, a los ciudadanos se les pide altruismo, se les pide abnegación y que posiblemente lo hagan porque eso de proteger los derechos e intereses colectivos es una cosa que nos corresponde a todos. No, así no debe ser. Al ciudadano, a los ciudadanos hay que estimularlos para que esos mecanismos constitucionales de protección de los derechos e intereses colectivos se promuevan, se fortalezcan. Por tanto, es necesario que se regule esas acciones populares con el establecimiento del incentivo. Muy bien, me parece a mí, y nos parece desde el Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, que hay una mirada, digamos, que es ahora sí un poco perversa. Tenemos la idea entonces, por ejemplo, de modificar la acción de tutela porque hay tutelitis y significa entonces que hay que modificar la acción porque con eso se nos congestionan los despachos judiciales. No, no hay tutelitis. Hay excesiva vulneración de derechos fundamentales, especialmente por las autoridades. Hay que modificar el habeas corpus porque es que se promueven muchos habeas corpus por privaciones ilegales de la libertad. No, no, no hay que modificar el habeas corpus. Hay que evitar que se prive ilegalmente a las personas de la libertad. Y hay que modificar las acciones populares porque había muchas acciones populares, ¿no? Y eso congestiona el aparataje judicial y se había vuelto como un negocio. No, no es así. Se promovían acciones populares y se siguen promoviendo porque sencillamente se vulneran los derechos e intereses colectivos. Entonces lo que hay que evitar es que los derechos e intereses colectivos no se vulneren. Finalmente, diría yo que esos apostolados, esos sacrificios, los debemos dejar para quien quiera asumirlos. Pero al legislador le corresponde fortalecer
los mecanismos constitucionales de protección de los derechos humanos para garantizar y estimular su ejercicio. Necesitamos que quienes vulneran o amenazan esos derechos o intereses colectivos respondan, porque finalmente quien tiene que responder con el pago no solamente de los perjuicios y de los incentivos es quien vulnera o amenaza los derechos o intereses colectivos. Representante. Sí, 2 minuticos. Siga. Referencias de recomendaciones y observaciones. Bueno, en general el proyecto de ley contempla mecanismos como la publicación de la sentencia o el reconocimiento público para los actores populares. Encontramos acertado porque son incentivos importantes para el trabajo de las personas que defienden los derechos colectivos. Una recomendación en lo que tiene que ver con los literales E y de los artículos 2 y 3 que le otorgan el derecho al actor popular ganador a que se reconozca económicamente su esfuerzo por haber logrado la protección de la moralidad administrativa. Ahí hay una expresión que dice, según la relevancia del caso. Ese término es ambiguo, ese término es poco objetivo. Nuestra opinión es que todos los casos que protejan moralidad administrativa son de hecho relevantes. Sobre los literales F de los artículos 2 y 3 deberían ajustarse, porque se habla acá siempre que exista de una debida justificación para ello. Esta justificación, al igual que lo mencionaba anteriormente, consideramos que debe reconsiderarse. Como ya lo dijimos, la importancia y trascendencia de un caso para dar más o menos incentivos económicos son criterios subjetivos que dependerán de quien los mire. Por último, el tiempo no nos da más, una pregunta. ¿Se suman los incentivos? El texto del proyecto de ley no es claro si en un caso victorioso de acciones populares los incentivos son acumulables, especialmente los incentivos de los literales E y F, de los artículos 2 y 3. Eso hay que resolverlo. Bueno, finalmente, felicitamos por esta iniciativa, honorable representante. Hay que seguir fortaleciendo los mecanismos de protección constitucionales y hoy, como lo dijo el señor ministro, estamos en una dimensión necesaria de protección de derechos e intereses colectivos, que son los derechos que están en cabeza de todas las personas y que son los derechos ciertamente del futuro, de hoy y de mañana. Muchas gracias. Gracias, doctor Kenneth.